Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión y el tema que veremos el día de hoy es Compaqui Nóminas Básico, sesión 3. La mecánica de la sesión será igual que en las demás sesiones. Vamos a ver una parte teórica, posteriormente vamos a ver una parte práctica en el sistema y pasaremos a una pequeña sección de dudas y preguntas cada una de las secciones que vayamos viendo. Entonces, comenzamos. El objetivo del día de hoy es que al finalizar este curso, ustedes conocerán las distintas formas de revisar y validar la nómina calculada dentro de Compaqui Nóminas. Para esto hay que recordar cuál es el proceso general de la nómina que hemos estado siguiendo en estas sesiones. Primero es configuración de catálogos, que eso lo vimos en la sesión 1. Posteriormente hay que capturar todos los movimientos de la nómina, tanto de PDO como de DIH, ¿sale? Todos los conceptos, todas las incidencias. Una vez capturados, calculamos la nómina para que en automático tome fórmulas del sistema y realice los cálculos correspondientes a lo que configuramos como a lo que esté dado de alta ante la ley. Estos dos temas los vimos en la sesión 2. En esta tercera sesión nos vamos a dedicar a ver la verificación de la información para detectar errores dentro de la nómina, verificar qué reportes se necesitan para poder realizar ya el pago de la nómina y determinar cuánto se le va a pagar a cada trabajador, como es el pago de la nómina y la impresión de la nómina. Y ya el día de mañana en la sesión 4 se verá la autorización de la nómina y la emisión de los FDIs correspondientes. Entonces, para llegar a este objetivo de la sesión del día de hoy, es necesario que veamos el siguiente temario, lo que va a ser el análisis y la validación de la nómina, la cual abarca las simulaciones de cálculo. ¿Qué es y qué nos muestra la simulación de ISR, la simulación de IMSS, la simulación de horas extras? ¿Para qué nos sirve o qué nos muestra la función otros? Vamos a ver también lo que es la hoja de trabajo y la simulación de conceptos, reportes del sistema, cómo se utilizan, qué diferencias hay entre uno y otro reportes, cómo los identifico, qué información tiene cada uno de reporte y cómo imprimo la lista de raya correspondiente del sistema. Asimismo, también vamos a ver cómo diseñar vistas básicas que les pueden servir para extraer información que ustedes requieran del sistema. Vamos a empezar entonces con la parte del análisis y validación de la nómina. En este tema vamos a ver cómo analizar y validar los cálculos dentro de mi nómina. El manejo de la nómina es una gran responsabilidad y es importante asegurarse de que la nómina esté bien calculada. Existe la posibilidad de que no se hayan capturado correctamente, ya sean importes de PDO o bien alguna incidencia de días u horas, ocasionando disgustos e inconformidades entre los empleados, ya que en este caso pues puede que se le pague de menos a un trabajador. Para ello, Compaqui Nóminas cuenta con simulaciones de cálculo, así como reportes que nos ayudarán a revisar la información dentro de nuestra nómina. Dentro del sobrerecibo se cuenta con 5 simulaciones de procesos recurrentes de la nómina, los cuales te mostrarán paso a paso cómo se lleva el cálculo tanto de ISR, IMSS, horas extras, Infonavit y Fonacot. El día de hoy nos vamos a enfocar en las tres primeras, ISR, IMSS y horas extras, que son cosas que ya hemos estado más o menos mencionando en las primeras dos sesiones pasadas. Ya cuando lleguemos a la parte del curso intermedio de Compaqui Nóminas, se verá cómo se hacen los cálculos de Infonavit y cómo se hacen los cálculos de Fonacot, ya que habrá un tema dedicado específicamente para cada uno de estos módulos del sistema. Entonces empezaremos con la simulación de ISR. Esta muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo de ISR y el proceso realizado por Compaqui Nóminas. Hay que considerar que esta simulación únicamente es de consulta. ¿Qué significa esto? Que va a mostrar paso a paso cómo calculó el ISR causado, el subsidio causado, el ISR o el subsidio efectivamente entregado, los ajustes del subsidio causado mensual, etcétera, ¿sale? Pero yo no voy a poder editar esas partes del cálculo, únicamente me lo va a mostrar. También va a mostrar el análisis del cálculo de ISR, subsidio y ajustes mensuales, cada uno por detallado qué fue lo que hizo en cada uno de estos apartados. Y también lo importante es que estos cálculos se pueden exportar a Excel, pues para darles un análisis más detallado correspondientemente. Vamos a ver esto cómo se lleva dentro del sistema con un pequeño ejercicio.
Voy a abrir mi sistema de Compaq nóminas, la misma base de datos que hemos estado trabajando en las 2 sesiones pasadas. Y por ejemplo voy a abrir a Francisco Delgadillo. Mandamos llamar su sobrerecibo. Y dentro del sobrerecibo, en la parte superior, aquí tengo los botones de las simulaciones correspondientes. El ISR, el IMSS, las horas extras, el Fonacot, el Infonavit y la opción otros correspondientemente. ¿Sale? Entonces, teniendo esto en consideración, voy a empezar explicando cómo se desarrolla el ISR. Si recordamos, dentro de mi sobrerecibo, aquí se hace el cálculo correspondiente del ISR. Entre esos cálculos tenemos dos conceptos que se calculan previamente a un resultado final, lo que es el concepto 32 de subsidio al empleo acreditado y el concepto 41 ISR antes de subsidio al empleo. Estos dos conceptos se van a calcular en base a las tablas de ISR y subsidio mensuales, y una vez precalculados se saca una diferencia para determinar si en el periodo va a haber un subsidio al empleo o va a ser un ISR correspondiente. ¿Sale? Que estos dos, pues normalmente uno va a tener información y el otro no, y este es el resultado final del mes. Adicional a esto, si recordamos, con los cambios que hizo el SAT con el ajuste al subsidio causado, ya también se manejan otros conceptos correspondientes, como es el ajuste en subsidio para el empleo, subsidio entregado que no correspondía, ISR de ajuste mensual, ISR ajustado por subsidio y ajuste del subsidio causado. ¿Sale? Entonces, si recordamos, esos conceptos de ajuste entran en juego normalmente al final del mes. En el último periodo del mes se hacen los ajustes correspondientes al ajuste del subsidio causado. Entonces, para analizar cómo se lleva el cálculo de todos estos conceptos, tanto el del concepto 32, el 41, el 35, el 45, el 71, el 75, el 104, el 105 y el 107, el sistema cuenta con la simulación de ISR. ¿Sale? Entonces, si yo le doy un clic ahí en simulación de ISR, va a mostrar el detalle de cada uno de estos cálculos. Si verificamos de forma general esta ventana, yo puedo verificar cómo están constituidas las tablas de ISR mensuales. Si le doy un clic aquí en el botón tabla de ISR, me manda a llamar la tabla del ISR mes. Si verifico la tabla de subsidio, me manda a llamar la tabla del subsidio mensual. Una vez que yo pueda hacer el análisis, puedo exportarlo a Excel. Me muestra el nombre y el código del trabajador, su salario diario integrado, y se divide en 11 secciones. Si yo aquí empiezo a darle en el signo de menos, vamos a ver que son 11 secciones. Cada una de ellas va a mostrar apartados del cálculo distintos. Por ejemplo, la determinación de bases grabadas, esta lo que me va a mostrar es la mensualización o la proyección mensual de las bases grabadas del periodo. Si recordamos algo que estuvimos viendo el día viernes en la sesión 2, cada uno de mis conceptos de nómina, ya sea sueldo, séptimo día, comisiones, gratificaciones, bonos, etcétera, cuentan con una parte grabada y una parte exenta para ISR. La suma de las partes grabadas de todas las percepciones, eso constituye mi base gravable del periodo. También va a determinar cuántos son los días que van a jugar para ISR, lo que son los días tarifa ISR. En este caso, pues van a ser los días del periodo correspondiente y cuántos días juegan para el cálculo, en este caso los días trabajados o laborados. Lo que se hace aquí para determinar una mensualización, ya que como mencionaba las tablas del ISR son mensuales, entonces es necesario que se haga una proyección al mes. Lo que se va a realizar es dividir la base gravable del periodo, lo que son los 8,235, entre los días del periodo y los va a multiplicar por 30.4 para determinar la base gravable del mes.
Ese 30.4 está en la ley del ISR y se menciona que debe ser sobre 30.4, ya que es la proyección de dividir los 365 días del año entre los 12 meses. Ya se saca una proporción de equivalencia de los 365 días del año y los 12 meses correspondientes. ¿Sale? Entonces ya aquí determinamos cuánto sería la base del cálculo mensual o la base gravable mensual proyectada para empezar a realizar los cálculos. Posteriormente de ahí tenemos el paso 2 que muestra el cálculo del ISR directo del periodo vigente. ¿Sale? Básicamente esto me va a mostrar o me va a calcular lo que se vaya al concepto correspondiente como el 41, el ISR antes del subsidio al empleo, estos 1.489 correspondientes. ¿Sale? Ojo, aquí va a haber una diferencia porque vamos a ver que más adelante con los ajustes lo va a empezar a determinar correspondientemente. Luego de ahí tenemos el paso 3, que es el cálculo del subsidio causado del periodo vigente. ¿Sale? Aquí también me va a calcular un previo de subsidio, ¿sale? Sin considerar los topes. Cabe resaltar que este previo de subsidio sería ya el subsidio final siempre y cuando fueran periodos iniciales del mes. Sin embargo, cuando ya es el periodo final del mes correspondiente, como se van a realizar los ajustes, es necesario que el sistema pase al punto número 4, que son los topes máximos de subsidio causado en el periodo, donde aquí va a determinar cuál es el tope máximo que se le debió haber dado en el mes de subsidio. ¿Sale? Entonces, el paso 3 calcula el subsidio con la proyección, mientras que el paso 4 calcula en el último periodo del mes cuánto fue la base gravable real de todo el mes. ¿Sale? Entonces, teniendo ya la parte de lo proyectado contra lo real que se debió haber retenido de subsidio, pasamos al punto 5, que es ahora sí el cálculo del subsidio causado del periodo vigente definitivo, que sería por la diferencia del subsidio causado real que se le fue reteniendo al trabajador, que se hizo en base a las proyecciones, contra el subsidio causado que se debió haber capturado en el mes correspondiente. ¿Sale? Entonces ya teniendo eso me lleva a un paso 6, que básicamente el paso 6 me va a mostrar el impuesto o subsidio del periodo correspondiente, que sería la diferencia entre el paso número 2 contra el resultado del paso 3, si es uno de los periodos iniciales, o el resultado del paso 5, que si es el periodo fin de mes. ¿Sale? Luego, en el 7, me va a calcular cuánto sería el objetivo mensual a llegar de ISR. Ojo, en el 5, perdón, en el 4, en el punto número 4, fue el objetivo real a llegar, hablando de subsidio. Aquí en el 7 es el objetivo real para calcular de ISR. Ahora sí, con la base gravable real de todo el mes, se le aplica tablas para determinar si en las retenciones efectuadas durante todo el mes se retuvo de más o se retuvo de menos contra lo que se debió retener, o sea, lo que se está calculando aquí en el paso número 7. ¿Sale? Entonces, en base a eso ya se determina cuánto es el subsidio a entregar del periodo definitivo. ¿Sale? Y ese es un control de forma interna. Se determinan todos los acumulados internos del sistema, tanto de subsidio causado, ISR retenido, subsidio entregado. Se hacen los cálculos de ajustes correspondientes en dado caso de que haya ajustes. Esto es únicamente en el último periodo del mes. Y por último, se valida en parte del sistema qué es lo que debe de considerar el sistema y qué es lo que no debe de considerar. Recuerden que la ley me dice que únicamente lo que yo debo de hacer son los ajustes correspondientes al subsidio. ¿Sale? Si yo deseo modificar alguno de estos ajustes correspondientes, pues podremos modificarlos. Si recuerdan, en el menú de tablas, tablas del ISR vigentes, yo ahí podía mover estos parámetros para que se vean reflejados o no dentro del XML. Ahora, oye, Francisco, ¿sabes que yo quiero? Porque un cliente me lo está pidiendo un poco más de análisis. Aquí tú ya te sabes
cómo sacar la base gravable, cómo sacar los días del periodo que se multiplican, por ejemplo, para sacar estos 35,000, que son los 8,235 entre los 7 para sacar la base gravable diaria y multiplicada por 30.4. ¿Cómo puedo hacer para ver más detalle? Tenemos dos opciones. Uno es dándole un clic sobre el cálculo que deseen verificar y en la parte de abajo viene una descripción que dice que ya sabes que es el punto 1.2 entre el punto 1.3, que serían en este caso la base gravable del periodo 8,235, ¿sale? Entre 1.3 entre 7 por el factor de 30.4. O bien, si quieren verlo todo desglosado, pueden exportarlo a Excel. Y en el Excel, esa ayuda te la va a agregar al final, donde te va a ir diciendo por cada paso qué es lo que fue realizando con cada uno de los apartados correspondientes. Y de esta forma ya tenemos un detalle de cómo se calcula el ISR correspondiente, donde les mencionaba que se pueden cambiar los parámetros de configuración para lo que va a tomar o no va a tomar para los cálculos del sistema. Eso es en el menú de tablas, tablas del ISR vigentes, y aquí tenemos los parámetros correspondientes. Dudas que tengan sobre el apartado del ISR o de la simulación del ISR. Ok, aparentemente no, pues vamos claros, ahí la simulación lo muestra a detalle. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser la simulación del IMSS. Esta muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el cálculo del IMSS y el procedimiento realizado por Compaq y Nómina. Hay que considerar que únicamente es de consulta. Puedo ver cómo se desarrolló el cálculo para determinar cada uno de los rubros del IMSS, pero no puedo editarlos manualmente cada uno de ellos. Muestra el análisis de cada uno de los rubros, desglosa por separado las cuotas empresa y las cuotas del empleado, y estos cálculos también se pueden exportar a Excel para realizar un análisis pues, más detallado de la información. Vamos viendo en qué consiste la simulación del IMSS. Al igual que la del ISR está dentro del sobrerecibo del trabajador. En la parte superior tenemos aquí el botoncito IMSS. Y si recordamos y si vemos el sobrerecibo ahí que tenemos de fondo, para llegar al cálculo del IMSS empleado o IMSS trabajador, estos 51.54, previamente se calculan tres rubros, lo que son retención, invalidez y vida, retención, cesantía y vejez, y retención, enfermedad y maternidad de obrero. ¿Sale? Entonces estos 12.51 más estos 22.52 más estos 16.42 me va a dar los 51.45. Si recuerdan, en la sesión pasada cuando vimos los conceptos mencionábamos algo en especie, que yo les decía que los conceptos en especie no sumaban al sobrerecibo. Imagínense, aquí hablando de las deducciones, si estos tres rubros, que es la retención, invalidez y vida, cesantía y la enfermedad maternal, si lo sumara serían 51. Y si acá desgloso otra vez los 51, los estaría duplicando. Sin embargo, para evitar esto, si se fijan, aparecen en un color grisecito, lo cual significa que están en especie. Sí se ven reflejados en el sobrerecibo, pero no afectan a los totales, para evitar duplicar información. ¿Sale? Entonces acuérdense que los que aparecen como en color grisecito es porque están en especie y no afectan ni suman ni restan al sobrerecibo. Acuérdense que la suma de estos tres me va a dar al IMSS. Por ejemplo, la diferencia entre el 41 menos el 32 me va a dar, si es negativo, subsidio al empleo, y si es positivo sería ISR mes. Que aquí por eso, por ejemplo, también aparece como que está duplicado estos 1489, pero no pasa nada, porque el primero, que es el concepto 41, está en color gris, significando que está en especie. Entonces, aclarando ese punto que había quedado pendiente
en la sesión pasada de los conceptos, porque no habíamos llegado aquí a la parte del sobrerecibo, vamos a regresar entonces a la simulación del IMSS. Aquí voy a tener un botoncito que se llama IMSS, donde me va explicando paso a paso el cálculo. Por mientras lo voy a cerrar, ¿sale? Tengo un botoncito que se llama EMP, que me va a dar la tabla del IMSS con los valores para los empleados, por cada uno de sus rubros. Cabe resaltar que esta tabla en el 2008 fue la última modificación que hizo el IMSS. Del 2008 a la fecha son los mismos rubros que se han estado manteniendo. El punto 375 para especie, el punto 4, el punto 25, el punto 625, el 1.125. Son los mismos rubros que se han manejado desde el 2008 para acá. De igual forma, el patrón también tiene ciertos rubros que también desde el 2008 no ha habido cambios en dichos rubros correspondientes. Aquí es muy importante resaltar que cuando empecemos a ver lo del cálculo vamos a tener algo que se llama anterior y vigente, tanto para el salario diario como para los días que va a tomar para la cotización y en la base del cálculo. Es muy importante que entendamos la diferencia entre anterior y vigente. ¿Sale? Anterior y vigente, anterior y vigente. Este anterior y vigente significa cuando yo le realizo una modificación de salario a un trabajador dentro de un periodo. Por ejemplo, aquí Francisco Delgadillo, su periodo es déjame cerrar dentro de la simulación, vamos a bajar poquito esta ventana, ahí está, y vuelvo a abrir otra vez la simulación. Este periodo es del 1 de febrero al 7 de febrero, ¿sale? Francisco Delgadillo ahorita está ganando un salario base de cotización de 333.70. Recuerden que para IMSS va a tomar el SBC, que si es fijo, va a tomar el salario diario, si es variable va a tomar la parte variable y si es mixto, pues va a tomar ahí la suma de ambos, ¿sale? Esto ya lo pueden ver más a detalle en la sesión que les mencionaba de lo que es toda la teoría de los conceptos de nómina, ¿sale? Entonces, tenemos ese 333 que es lo que tiene actualmente vigente Francisco Delgadillo. Así empieza el periodo. Si yo el día 5 de febrero le hago una modificación de salario a Francisco, por ejemplo, decir, sabes que ahora le voy a pagar 400 pesos diarios. Estos 333 que están como vigentes van a pasar a un SBC anterior que fue dentro de ese periodo de nómina, ¿sale? Es muy importante que sepamos que es cuando es dentro del periodo. Ya cuando pasemos al periodo 7, ya el anterior ya va a desaparecer. Es únicamente cuando en el periodo hubo una modificación de salario. Entonces, estos 333 van a pasar al anterior. Y aquí en SBC vigente te va a poner aquí los 400 pesos más sus partes proporcionales de aguinaldo, de prima vacacional y de días de vacaciones. Aproximadamente unos 450 pesos. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener 333 y 450. ¿Para qué voy a tener esos dos valores en este periodo? Para que sepa que los días 1, 2, 3 y 4 de febrero los va a calcular en base al salario anterior, que es lo que tenía en ese momento, los 333. Y los días 5, 6 y 7 los va a calcular en base al nuevo salario base de cotización, que serán los 450 aproximadamente. Entonces, por eso te divide aquí cuánto es el salario anterior, cuánto es el nuevo salario, cuántos días se van a calcular con el salario anterior, cuántos días se van a calcular con el salario nuevo. ¿Sale? En este caso, lo que yo mencionaba de forma teórica, aquí tendríamos el 333.70, aquí tendríamos los 450 pesos, aquí tendríamos 4 días y aquí tendríamos 3. Lo que va a hacer el sistema es multiplicar los 333 por los 4 días y me va a dar una base del cálculo del periodo con el salario anterior. Y luego va a multiplicar los 450 por los 3 días que se cotizaron con ese salario y me va a dar la base del cálculo con el salario vigente. ¿Sale? Y va a realizar los cálculos con cada una de las bases
proyectándolo a los días que le correspondieron a cada periodo, y ya con eso va a determinar el porcentaje empleado, el porcentaje empresa, la cuota empleado y la cuota empresa. ¿Sale? Esto tanto para invalidez y vida, cesantía de vejez, gastos médicos y pensiones, cuota fija, el excedente de los 3 salarios mínimos de la zona geográfica, las prestaciones de dinero, y para la empresa, pues el IMSS retiro, el riesgo de trabajo, el Infonavit y guarderías. ¿Cómo hace los cálculos? Aquí en el botoncito de IMSS podemos validarlo. Me va a abrir como un pequeño asistente donde me va a explicar paso a paso cómo se realiza el cálculo. Ya me empieza a decir que para el cálculo del IMSS es necesario saber los días trabajados, las incapacidades, ausencias, salarios mínimos, UMA, correspondientemente. Pasamos al siguiente que nos dice, ahí vamos con la explicación del cálculo. El cálculo del IMSS se puede expresar en los siguientes rubros, que ya había mencionado. Si el empleado no tuvo modificaciones de salario, entonces no hay SBC anterior. Para este caso será cero. Casi todos los periodos el salario anterior, los días anteriores y la base anterior va a estar en cero, a menos de que en ese periodo haya habido una modificación de salario, va a mostrar este rubro anterior. El SBC vigente del empleado ya te dice que es de los 333.70. Descontando incapacidades y ausencias, los días que cotizó en el salario anterior fueron ceros, en el nuevo fueron 6. La multiplicación del SBC por los días, pues ya nos va dando la información. Y ya empieza a determinar en base a las tablas del IMSS cada uno de los rubros, tanto en porcentaje para empleado como en cuota para empleado, tanto en porcentaje para empresa como en cuota para empresa. ¿Sale? Lo mismo va a aplicar para todos los rubros, que recuerden, si quieren ver el detalle de cada uno de estos cálculos y hacer una comparativa contra el sistema, pueden ver en este caso el curso de conceptos de nómina, donde se explica paso a paso cómo se hace el cálculo del IMSS. ¿Sale? Y ahí tenemos lo que es la simulación del IMSS. Esta simulación también se puede enviar a Excel. Donde podemos tener la información aquí en el Excel para si descargan el curso de conceptos de nómina, también ahí vienen ciertas cédulas que te ayudan a hacer un cálculo manual y ya se puede comparar contra los valores aquí calculados. Ok, vamos a ver si hay dudas con la simulación del IMSS correspondientemente. Ok, Roberto Rojas nos pregunta, hablando de ISR, en las tablas, el parámetro correcto, ¿cuál es? Por omisión, como viene el sistema, es únicamente de lo que habla la ley. ¿Y qué es lo que habla la ley correspondientemente? Pues lo que beneficia el SAT, que son básicamente los ajustes del subsidio causado. No habla sobre ajustes de ISR, o sea, que se le regrese al trabajador el ISR entregado de más. No habla de escenarios de que se le entregue subsidio que le hizo falta entregar, ¿sale? Son esos otros parámetros. No habla, más sin embargo no están prohibidos. Entonces esos pasan a ayudar al trabajador. Y aquí se recomienda que cada personal de la empresa lo vea con su contador o su fiscalista para determinar qué ajustes va a realizar aparte del subsidio causado mensual. Si también quiere hacer reintegros de ISR retenidos en exceso, si quiere hacer en este caso integro de subsidio que no se había entregado, etcétera. Ok, Irineo pregunta, en mis periodos quincenales he percatado que una quincena lo hace sobre 15 y otra sobre 16 días, los meses de 31 días, entonces me da una pequeña diferencia. ¿Hay forma de que siempre calcule lo mismo? Ok, hablando de ISR, ahí va, acá en el menú de tablas, tablas del ISR vigentes, acá en la parte inferior tenemos los días bases que aplican para el ISR subsidio. Se fija, aquí tenemos días de pago y séptimos del periodo, ¿sale?
Lo puedes cambiar también sobre días calendario o días trabajados. Días de pago y séptimos del periodo lo va a sacar en el catálogo de periodos, el total de días y los séptimos que están marcados dentro del periodo, ¿sale? ¿Qué sería esto? Días de pago y séptimos. Catálogo, periodos. Sería, por ejemplo, aquí en este periodo sería 6 días más un séptimo, va a tomar 7 días, ¿sale? O bien, como tú mencionabas en un quincenal, serían en este caso 16 días, porque es lo que tenemos aquí en días de pago, ¿sale? En febrero, por ejemplo, aquí, del 16 al 28, tiene 15, cuando realmente son 13. Aquí con esa opción tomaría los 15 días y no los 13 días calendarios, ¿sale? Entonces, con la opción días calendario, toma los días calendario. En vez de tomar los 15 días en febrero, va a tomar nada más 13 días con esa opción de días calendarios del periodo. Y días trabajados va a tomar únicamente los días que trabaje o labore el empleado. Si el empleado nada más trabajó 5 días, lo va a sacar en base a 5 días. ¿Sale? Lo más recomendado sería que lo haga en base de días de pago y séptimos del periodo, porque es sobre lo cual se está cotizando. Es tal cual sobre lo que se le está pagando al trabajador. Pero tú pudieras aquí hacer las modificaciones que según tú requieras, Irineo. Ok, Verónica Jiménez me pregunta que si puedo verificar cómo entre las simulaciones. Ok, va a ser dentro de cada empleado. Si recuerdas, con clic derecho podemos entrar sobre recibo o bien con el botón sobre recibo. Dentro del sobre recibo, en la parte superior, aquí están los botoncitos de las simulaciones. ISR e IMSS. ¿Sale? Aquí es donde entras a las simulaciones correspondientes. Perfecto. Irineo me pregunta sobre cuántos días lo hace. Ok, recapitulando otra vez, Irineo, ahí. Vamos a verlo nuevamente. Voy a abrir en el catálogo de periodos y voy a tomar como base el quincenal, el periodo 4, que es del 16 al 28 de febrero. ¿Sale? Veamos, por ejemplo, a Francisco Delgadillo. Francisco Delgadillo, ese periodo se le van a pagar 15 días, ¿sale? Aun cuando el periodo calendario son 13, ¿sale? 13 días, en teoría se le van a pagar sobre 15 días. Pero ¿qué pasa si Francisco Delgadillo tuvo 10 días de incapacidad? ¿Sale? Tenemos tres posibles valores. 13, que es días calendario, ¿sale? 13 días calendario. 15, que son días del periodo, ojo, no calendario, días del periodo, días de pago y séptimos del periodo, 15. Y tenemos 5, que son los días que realmente trabajó Francisco Delgadillo, porque estuvo 10 días de incapacidad. Entonces, esos tres valores yo puedo hacer que lo calcule para ISR dependiendo como lo requiera la empresa. Esto lo voy a ver en el menú de tablas, tablas del ISR vigentes, aquí en la parte inferior. La opción que viene por default son los días de pago y séptimos del periodo, que eran los 15 días que teníamos allá en el catálogo de periodos. Si yo lo pongo en días calendario, va a tomar 13 días, que es del 16 al 28 de febrero, son 13 días calendario. Y si lo pongo en días trabajados, va a calcular únicamente 5 días, que fueron los 5 días que trabajó, descontándole la incapacidad. Así es como lo maneja el sistema. Perfecto, son las dudas que ya está ahorita. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser la simulación de horas extras. Esta va a mostrar el detalle de las distintas incidencias de horas extras presentes en el periodo actual. Hay que considerar que también son únicamente de consulta. Yo puedo ver el desglose, mas no puedo modificar ahí las horas. Hace una separación entre las horas extras dobles y las horas extras triples.
Muestra por separado los grabados y los exentos de IMSS. Muestra las horas extras tomando tanto en minutos como también me lo muestra en proporción a un porcentaje, a un 100%. Y el detalle de esta simulación se puede enviar también a Excel. Vamos viendo entonces cómo se ve en la parte práctica la simulación de las horas extras. Entonces me voy a venir a la prenómina de días y horas. Y si recuerdan, a Yair Carrillo le hemos puesto horas extras. Tiene aquí 3 horas extras dobles y 3 horas extras dobles el siguiente día. Y a Sergio Ortiz le pusimos el primer día 2 horas extras con 10 minutos. Recuerden que después del punto son minutos. 2.1 son 2 horas con 10 minutos. 2.5 son 2 horas con 50 minutos. 2.6 es igual a 3 horas. Serán 2 horas con 60 minutos. En automático 2.6 se va a convertir a 3, que son 3 horas. 2.7 en automático se convierte a 3 horas con 10 minutos. ¿Sale? Porque serían 70 minutos, 2 horas con 70 minutos. Los 60 lo toma como 1 hora, se convierte en 3 horas y sobran 10 minutos. ¿Sale? Si recuerdan, eso lo explicamos en la sesión pasada. Si yo entro entonces aquí con Sergio Ortiz y entro en la simulación de horas extras, vamos a ver aquí el desglose. Yo mencionaba que el desglose iba a ser por horas extras dobles y por horas extras triples. Si fijan, la separa. También va a separar cuántas son exentas y cuántas son grabadas tanto de las dobles como cuántas son exentas y cuántas son grabadas de las triples. ¿Sale? Me va a mostrar todos los días del periodo, el lunes 1 de febrero hasta el domingo 7 de febrero, la suma total de horas y la suma total de importes correspondientes. Asimismo, el desglose por independiente. Si recuerdan la regla hablando de la parte grabada y exenta para IMSS correspondientemente, son exentas las primeras 3 horas de los primeros 3 días, hablando de horas extras dobles y de horas extras triples. Si el empleado gana el salario mínimo, se exenta el 50% de las horas extras triples. En dado caso de que gane más del mínimo, se graban al 100% las horas extras triples, ¿sale? Eso ya es ley del IMSS, eso lo pueden ver en la parte conceptual y teórica en los cursos conceptuales de nómina. Pero ya regresando aquí yo puedo ver de lo exento, por ejemplo, cuánto es en minutos y cuánto es en proporción. Si recuerdan, yo tenía capturado 2.1, que eran 2 horas con 10 minutos. O bien, si ya lo viéramos en proporción a horas, serían 2.167 horas. Los 10 minutos extras, si lo convertimos a un porcentaje, sería un 16.7% de un 100% de una hora. Entonces, si lo vemos como minutos, fueron 2 horas con 10 minutos. Si lo vemos en porcentual, serían 2.167 horas. Aquí me lo muestra cada uno de ellos. Como 2.10 minutos son menos de las 3 horas, no hay problema, no tenemos parte grabada. Lo que voy a hacer para analizarlo un poco mejor, voy a meterle también aquí a Sergio Ortiz en el segundo día. Voy a ponerle, por ejemplo, 5.7 horas extras dobles. Si se fijan, ahorita ese 5.7, en cuanto le dé un tabulador, se va a convertir en un 6.1. Porque acuérdate que son 5 horas con 70 minutos. Tabulador se convirtió a 6.1. A 6 horas con 10 minutos. ¿Sale? Y aquí el tercer día vamos a ponerle que tuvo otras 2 horas extras dobles. El siguiente día tuvo 3 horas extras dobles. Y el siguiente día vamos a ponerle que tuvo 2 horas extras triples. ¿Sale? Vamos a abrir el sobrerecibo. Vamos a abrir el sobrerecibo de Sergio Ortiz. Vamos a calcular al empleado para que haga el cálculo de las horas extras que acabé de asignarle. Ya fue un total de 15 horas con 20 minutos. Ojo, no son 15.2 horas. Son 15 horas con 20 minutos. ¿Sale?
20 minutos, si lo vemos en parte porcentual, sería un 33.33%. Si lo leyéramos como horas, sería 15.33 horas. ¿Sale? Entonces, si me regreso otra vez aquí a las horas extras, a la simulación, podremos ver, por ejemplo, por cada día cuántas horas extras dobles, grabadas y exentas fueron. El primer día quedamos que eran menos de 3 horas, se van a exentas completamente. Del segundo día únicamente exenta 3 horas y el restante, las otras 3 horas con 10 minutos, se van como grabadas para el cálculo de IMSS. El siguiente día tuvo 2 horas extras, exentan, porque acuérdense que la regla es las primeras 3 horas de los primeros 3 días. Si en uno de esos días no se consumen las 3 horas, no importa, ya esas ya no se van a exentar después, porque malamente tenemos entendido que son 9 horas exentas, y no es cierto. La regla dice que son máximo 3 horas, nada más los primeros 3 días en que tenga horas extras. Tampoco significa que nada más sean los lunes, martes y miércoles. Si yo tuve horas extras el lunes y de ahí el siguiente día que tuve horas extras fue el viernes, ese viernes se toma como el segundo día donde se tuvieron horas extras. ¿Sale? Entonces lo óptimo para un trabajador es que se le asignen 3 horas el lunes, 3 horas el martes, 3 horas el miércoles, o bien 3 horas el lunes, 3 horas el viernes, 3 horas el sábado, para que exenten esas 9 horas y ya posteriormente a esas fechas ya ponle el resto de las horas extras, para que así exente el máximo correspondiente que tenga cada trabajador. Entonces, el cuarto día nada más tuvo 3 horas extras, pero como ya pasó la regla de los primeros 3 días, ya todas van grabadas al 100%, ¿sale? Entonces las 3 se van grabadas. Hablando de las horas extras triples, ¿sale? No, ya hablando de los totales, perdón, acá anda. De las horas extras triples, acuérdense que se lo lleva por separado. Como este trabajador no gana el mínimo, gana más que el mínimo, todas son grabadas al 100%, pues no tiene nada exento. Si tuviera el mínimo, exentaría el 50%, ¿sale? Como graban al 100% las horas extras triples, que fueron 2 horas que le puse el viernes, pues ya se van grabadas al 100%. Y ya acá en la parte superior te pone los totalizados por día y de todo el periodo. Esto también se puede enviar a Excel para hacer un cálculo pues un poco más detallado en caso de que se requiriera. ¿Sale? Ahí está. ¿Dudas que tengan con la simulación de ISR? De IMSS o bien de horas extras. Ok, aparentemente no hay preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el botoncito Otros. Ok, este básicamente nos muestra la información relevante del empleado durante el periodo vigente, lo que son los días trabajados o laborados, los días pagados, los días que está cotizando y los días de séptimo del periodo. ¿Sale? Asimismo, también muestra cuántas horas sencillas fueron, cuántas dobles, cuántas triples, si hubieron ausencias, si hubieron incapacidades, si hubieron vacaciones en el periodo, me mostraría esta opción. Entonces vamos viendo un poco de detalle de este botoncito. Este también se encuentra dentro del sobrerecibo, en la parte superior, aquí está el botón de otros. Por ejemplo, aquí me dice que Sergio Ortiz está cotizando 6 días, se le van a pagar 7, que es la suma de los días cotizados más los séptimos o los días de descanso. Los días pagados fueron 7. Días cotizando son 7 días, los días cotizados son los días del periodo. Y los días de séptimo que tiene, pues te refiere que es 1. Estos se pueden modificar, sí, pero no afectan al cálculo. Quiero que vean que Sergio Ortiz acá dice que va a ganar 3,235,28. Si yo le pongo días trabajados 1, días pagados 1, días cotizados 1
y días de séptimo 0. Si fijan, modifiqué todo. Si yo lo cierro y recalculo al empleado, los importes no se modifican, ¿sale? Eso de ahí es meramente informativo que sirve para la cuestión del SUA, que ya se verá en su tema correspondiente. Pero esto no influye a los cálculos del sistema, ¿sale? También cuando ustedes los editan se ponen en color azul, que es que fueron modificados por el usuario, que fueron reportados. Si quieren que el sistema los vuelva otra vez a autocalcular, hay que suprimirlos con el botón de tecla suprimir, tabulador, suprimir, tabulador, suprimir, tabulador, suprimir, tabulador. Se fijan, ya quedaron ceros en color negro. Al estar en color negro, si yo recalculo el sistema, me va a volver a calcular esos valores de otros. Fijan, tengo otra vez 6, 7, 7 y 1. Recuerden que el sistema le va a dar prioridad a lo que reporte manualmente el usuario, a lo que esté en color azul. Mientras esté en azul, el sistema no lo va a recalcular. Siempre le va a dar prioridad a los importes que teclee el usuario, que son los importes en color azul. Entonces, ¿dudas aquí con el botoncito otros? Ok, no hay dudas, está facilito ese, es meramente informativo y para SUA. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que va a ser la hoja de trabajo y la simulación. La hoja de trabajo es la que muestra el detalle del cálculo que Compaquinóminas ha realizado para cada uno de los conceptos detallados del catálogo de fórmulas, ¿sale? Eso es muy importante, del catálogo de fórmulas. Toma en cuenta las siguientes consideraciones. Solo muestra cómo se hicieron los cálculos. La información que despliega corresponde a los empleados del último filtro considerado en la prenómina percepciones, deducciones y obligaciones, o al empleado activo si se encuentra dentro de la ventana del sobrerecibo. Desglosa los cálculos de los movimientos del periodo que tengan seleccionado como actual, o sea, el vigente. La simulación de concepto permite el análisis de cada una de las funciones o bien ya también las fórmulas. Recuerden que la hoja de trabajo es únicamente conceptos basados en fórmulas y la simulación también en fórmulas determinadas por el usuario dentro del concepto, ¿sale? Ya sean de percepciones, deducciones u obligaciones. Básicamente los datos que requieres para poder hacer la simulación es conocer el tipo de concepto, el número de concepto, el nombre del concepto y qué importe es el que deseas explorar. Y esto también se puede mandar a Excel. Vamos viendo una pequeña práctica de la hoja de trabajo y las simulaciones. Estas se encuentran también en Compaquinóminas dentro del sobrerecibo, ¿sale? En el sobrerecibo tenemos un botoncito que se llama hoja. Ese botoncito de hoja me permite ejecutar ya sea la hoja de trabajo o bien la simulación de conceptos. La hoja de trabajo es la primera que voy a ejecutar. Me va a mostrar únicamente los cálculos que se hicieron con fórmulas del sistema, ¿sale? Se puede decir que con fórmulas programadas. Me manda un pequeño filtro para si deseo ver únicamente las opciones del sobrerecibo, fórmulas y acumulados, o únicamente importe del sobrerecibo, o importe del sobrerecibo fórmulas, o bien también los acumulados. Es sobrerrecibos, sobrerrecibos y fórmulas, o bien sobrerrecibos, fórmulas y acumulados. Si deseo imprimir, las fórmulas queden como resultado valor 0. Le voy a decir que no para hacerlo un poco más compacto y no me muestre mucho choro, que no me va a servir porque pues los importes son ceros. Puedo yo mandarlo a ejecutar y me va a mostrar primero que nada el sobrerecibo, porque le dije que me mostrara sobrerecibo, cálculos y acumulados. Entonces primero me pone el sobrerecibo del trabajador. Después empieza con los cálculos, pero yo dije que únicamente los que hacía por parte del sistema. Se fija, aquí viene el salario vigente, determina cómo sacó el salario, el séptimo, pero nada más no me muestra ni la gratificación ni el bono garantizado, porque esos fueron importes que yo modifiqué en el catálogo de conceptos. Luego también me muestra parte del IMSS, cómo llevó el cálculo del IMSS, muy similar a como lo vimos en la simulación del IMSS, pero aquí ya lo pone con fórmulas que fue tomando del sistema.
para que vean cómo lo fue calculando ya internamente. ¿Sale? También va a aplicar lo mismo para lo que fueron el ISR y otras características tal cual. ¿Sale? Al final tenemos los acumulados que se trabajaron, porque también hay que demostrar los acumulados del periodo correspondiente, tanto de percepciones, deducciones y obligaciones. También es muy importante resaltar que si yo decido manejar por botón de hoja la simulación de conceptos, aquí sí puedo ver los conceptos que yo configuré. Por ejemplo, el bono garantizado, el IMSS, el ISR, etc. Si yo deseo ver aquí, por ejemplo, el IMSS, me voy a venir aquí a deducciones. Voy a buscar aquí la deducción del IMSS. Acá está. Me va a poner la fórmula de cómo ejecutó el IMSS. ¿Sale? Puedo ver yo la fórmula de cómo ejecutó el importe total del IMSS, la parte grabada de ISR, la parte exenta de ISR, la parte grabada para IMSS, la parte exenta para IMSS, o cómo determinó el valor o los días que está cotizando. Recuerden que al ser deducciones, los importes 1 al 4 pueden variar dependiendo del concepto. Si son de percepciones, sería importe 1 grabado ISR, importe 2 exento ISR, importe 3 grabado IMSS, importe 4 exento IMSS. Voy a analizar la del importe total y aquí se fija mandando cada una de las partes de la fórmula y entre paréntesis el valor al que llegó. Si yo deseo saber, por ejemplo, cómo llegó a estos 3,687, puedo señalar la subfórmula, ¿sale? Y una vez teniéndolo señalada, puedo darle en examinar. Me va a poner un desglose de esa fórmula para determinar qué fórmulas fueron las que utilizó, qué acumulados, qué subfórmulas para llegar a ese valor. Y así puedo analizar cada una de las subfórmulas según lo requiere y me ponen colores diferentes para determinarme qué fórmula corresponde a qué subfórmula. Por ejemplo, esta verde es igual a todo esto. Si de esto quiero ahora verificar en estos 10.57, lo señalo, examinar y me da un subdesglose. Si quiero sacar los días validez correspondiente, examinar y me va dando subdesgloses consecutivamente según lo vaya requiriendo. Y así esta es la simulación de conceptos. ¿Dudas con la simulación de conceptos? Ok, nos preguntaba José Juan si vamos a ver el concepto viáticos. Por el momento no, Juan. Mencionábamos que este ahorita es un curso básico. Lo que se pretende ahorita es conocer el ciclo general de la nómina para que pues quede bien claro. Ya muy probablemente el siguiente mes se va a ver el intermedio, el avanzado y el técnico. Muy probablemente en el intermedio se van a ver configuraciones especiales para el timbrado de la nómina. Y en esas configuraciones especiales para el timbrado de la nómina, uno de los temas es el pago de los viáticos. Ok, la única pregunta que hay por el momento de este tema. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es los reportes. Los reportes permiten mostrar en pantalla, en archivo o impresión un concentrado de la información capturada dentro del sistema. En Compact Key Nominas existen dos tipos de reportes. Los reportes que se ejecutan desde Report Pack, que estos básicamente nada me permite mandarlos a imprimir o mostrar en pantalla y me muestre una información nada más visual o impresión de lo que estoy solicitando. Estos se caracterizan porque en la parte superior izquierda tienen un triangulito amarillo. Mientras que tenemos unos segundos tipos de reportes que son los del editor de reportes, que estos ya me dan información a poner filtros avanzados, darles una salida más específica a PDF, a Excel, a HTML, a TXT, a impresora, darles un formato diferente y estos se caracterizan porque en la parte superior izquierda tienen el icono de una hojita con un gráfico. ¿Sale? Entonces,
Para ejecutar un reporte, normalmente esto se encuentra en el menú de reportes y ahí tendremos submenús clasificando los distintos tipos de reporte que deseemos ejecutar. Algunos reportes requieren especificar filtros, otros podemos seleccionar su tipo de salida, a pantalla, disco, impresora, archivo, y al utilizar el visor de reportes que trae con Paquinómina, podemos exportar a distintos tipos de formato como son PDF, Excel, HTML, archivo de texto o bien a impresora. Para que nos quede un poco más claro, vamos a hacer una pequeña práctica ahí de los reportes. Si me vengo acá con Paquinóminas, quedamos que la mayoría de los reportes, pero recuerden que en varias secciones va a haber reportes, están en el menú de reportes. Por ejemplo, en la parte de IMSS Infonavit, acá también vienen ciertos reportes para cada proceso en específico del IMSS, del SUA, etc. Entonces, la gran mayoría está en el menú de reportes, pero sí hay algunos otros que se pueden ejecutar desde procesos o menús distintos. Aquí, por ejemplo, en reportes, en catálogos, yo quiero ver a lo mejor la información de mis empleados referente al IMSS. ¿Cuál es su número de seguro social? ¿Cuál es su registro patronal? Si tiene algún crédito Infonavit, etcétera. Entonces, yo desde aquí puedo mandar llamar de los catálogos para no tener que entrar catálogo por catálogo y estar viendo empleado por empleado, departamento por departamento. Puedo desde aquí ver pues reportes que me globalicen esa información. Si yo le doy aquí en catálogo de empleados, ya si se fijan no me da un filtro para seleccionar qué empleados quiero, qué registros patronales quiero. Los que son de Report Pack únicamente me permiten mandarlo directamente a pantalla o a impresora, sin poner una cantidad de filtros en específicos. Si yo le digo que lo quiero en pantalla y le doy en aceptar, ya aquí es donde me pide ciertos filtros básicos, pero no me permite darles una salida que no sea a pantalla en este momento ya, ¿sale? Si todos los filtros los dejamos como vienen por omisión, manda a llamar todos los empleados. Si ya queremos cierta información en lo específico, podemos filtrar por registro patronal, departamentos, puestos, empleados, tipos de periodos, por altas, bajas o reingresos de los trabajadores, etcétera, dependiendo de cada reporte. Cada reporte va a tener filtros diferentes. Una vez que yo acepto, me manda la información a pantalla. Si vemos en la parte superior izquierda y tenemos el triangulito, lo cual significa que es por parte de Report Pack. ¿Sale? La diferencia ahí es, bueno, eso lo vemos más adelante, que la extensión que maneja Report Pack son los RTW. Lo vemos un poco más adelante esa parte. Se fijan, y aquí ya puedo ver cada uno de mis trabajadores. Por ejemplo, del Brigadier Hernández Francisco, su salario base de cotización, su tipo de salario, su número de IMSS, su RFC, su CURP, su lugar de población, etcétera. Aquí me puede servir para empezar a identificar qué información me hace falta capturar a los trabajadores. Por ejemplo, puedo ver aquí que a María Hernández, a Sergio, a Yair, a Eileen y a Daniel no les tengo capturado su número de seguro social. Eso me va a afectar el día de mañana que vean la parte de timbrado, ya que para timbrar es necesario tener esa información. Pero ya veremos ciertos asistentes que también me van a ayudar para identificar qué información me hace falta capturar dentro de qué catálogos. ¿Sale? Podemos ver que los RFCs no traen las homoclaves. Entonces también tendremos que modificar eso. Los lugares de nacimiento tampoco los tenemos, etcétera. ¿Sale? Entonces aquí en Report Pack, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo nada más hacer el reporte más pequeño o más grande según lo requiera en base a un porcentaje, ajustarlo al nivel de la hoja. Si fuesen varias hojas, moverme, navegar entre las hojas, una siguiente, una anterior, la primera o la última, o bien mandarlo a imprimir. Si lo mando a imprimir, puedo seleccionar la cantidad de copias, si quiero imprimir todo el documento, únicamente la hoja actual, únicamente ciertas páginas. Por omisión va a tomar la impresora predeterminada de la máquina. En este caso, en mi caso es PDF Creator. Yo puedo modificar la impresora aquí en el botón de impresora para en esta ocasión tomar una impresora diferente y decirle la orientación y propiedades correspondientes a la impresora que deseo utilizar en ese momento.
¿Sale? Entonces, eso es la parte de la configuración de Report Pack. Tenemos otros tipos de reporte que son los del editor de reportes, que para ellos, por ejemplo, en menú de reportes y SRYETU, por ejemplo, el Cardex del empleado. Si se fijan aquí desde un inicio me manda a hacer los filtros y son unos filtros un poco más avanzados. Donde también puedo filtrar por registro patronal, ejercicios, tipos de periodo, algunos conceptos de percepciones o de deducciones, si deseo imprimir valores que estén en cero o no, empleos dados de baja, etcétera. La gran diferencia es que aparte de ejecutarlo, también puedo seleccionar un tipo de salida. ¿Sale? El tipo de salida que puedo seleccionar puede ser a mi máquina, o sea disco. Puedo mandarlo a un dispositivo externo real, como es una impresora. O puedo utilizarlo en este momento sobre lo que estoy visualizando nada más sin guardarlo en mi equipo, como en pantalla. Si lo guardo a mi equipo, yo puedo guardarlo en Excel, en TXT, en PDF o en HTML según yo lo requiera. Son los tipos de exportación que existen. Yo puedo decirle dónde quiero que guarde ese reporte que estoy ejecutando. Por default te manda la ruta de la empresa, que si recordamos es en C, Compact, empresas, en reportes y el nombre del sistema y el reporte que está ejecutando. ¿Sale? Entonces en la carpeta de reportes. Puedo decirle que cuando termine mande ejecutar el reporte y puedo usar el tipo de letra predefinido de Compact y nóminas o bien usar cierto tipo de letra y tamaño de letra según yo lo requiera. La recomendación es utilizar el de Compact y nóminas porque ya viene un poco adaptado al tamaño de la página. Si cambiamos el tipo de letra no más grande a un tipo de letra más gordita o más extensa, pues puede que no quede en una sola hoja correspondientemente. Lo mismo aplica para en TXT, para en PDF o en HTML. En impresora, puedo decirle si lo quiero imprimir en una impresora normal, que es una impresora láser, o bien una impresora de modo de texto, que puede ser una matriz de puntos correspondientemente. ¿Vale? Entonces también aceptar y se manda a imprimir. Pantalla es nada más para visualizarlo correspondientemente. Entonces recuerden, es a mi máquina, a algo real y a pantalla. Voy a cerrar aquí para que me regrese otra vez a los filtros del reporte. Si yo presiono F10 o le doy en ejecutar reporte, es como que si yo le hubiera dado salida a pantalla. ¿Sale? Me lo muestra en este momento con lo que estoy trabajando. Una vez que me muestra ese reporte al momento, yo puedo exportarlo a disco o a impresora, que eran las otras dos opciones que teníamos con la forma de salida. En la parte superior tengo aquí unos botoncitos donde puedo mandarlo a PDF, ¿sale? Y me va a pedir, se fijan, lo mismo que me solicitaba ya en la salida. Puedo mandarlo a Excel, a HTML. Si se fijan, aquí no está el botoncito para mandarlo a en archivo de texto o TXT, pero en el menú archivo, aquí sí tengo la opción, exportar archivo en formato texto. Puedo configurar la página, puedo imprimirla en modo texto, puedo imprimirla en una impresora normal de mi equipo, ¿sale? Aquí sí me permite seleccionar la impresora de salida directamente. Puedo cambiar el porcentaje visual con el que estoy checando mi reporte. Recuerden que esto no va a afectar a la impresión. La impresora tiene sus propios márgenes y proporción de impresión correspondiente. Si fueran varias páginas, como en este caso, puedo empezar a navegar entre las distintas páginas correspondientes o ir a la última página o regresarme a la primera correspondiente. ¿Sale? Que eso es lo modo de la navegación. Ir arriba, abajo, siguiente, final, anterior e inicio. Vista escala es nada más ver el aumento o el porcentaje en aumento. Y esto sería mi reporte de Report Pack. Este se identifica, perdón, de editor de reportes. Este se identifica por la hojita y la gráfica que tiene correspondientemente. Estos reportes del editor de reportes normalmente son archivos RPT. Entonces, si en algún momento
qué tipos de archivos de reportes maneja Compaquinóminas, archivos RTW y archivos RPT. Hasta este momento, ¿alguna duda que tengan ahí con reportes? Ok, Roberto Rojas dice, ¿para qué sirve la casilla fórmulas para examinar? Para ir desglosando o desmenuzando cada una de las fórmulas. Recuerden que en los conceptos hay veces que tenemos fórmulas que agrupan otras fórmulas. Entonces, cuando seleccionas una subfórmula y le das en este caso en examinar, te muestra el detalle de cómo se calculó esa fórmula global. O sea, te da las subfórmulas que integran esa fórmula global. Y así puedes ir desmenuzando hasta llegar a lo más profundo de la fórmula. O sea, a cómo empezó esa fórmula para calcularse. Ok, José Luis pregunta que en qué caso se filtraría por registro patronal. Hay ocasiones que ciertas empresas manejan distintos giros, ¿sale? No nomás un giro en específico. Por ejemplo, a lo mejor ustedes como distribuidores manejan el giro comercial, pero también manejan el giro de servicios profesionales, a lo mejor manejan el giro de implementaciones o distintos giros. Habrá algún distribuidor que hasta a lo mejor vende carros. Entonces, aun cuando es una misma razón social, al momento en que maneja distintos giros comerciales, normalmente para llevar un mejor control en el IMSS puede también tramitar distintos registros patronales. Imagínense que tienen ustedes un corporativo donde también se dedican a la construcción. En la construcción es uno de los giros que el riesgo de trabajo es muy alto, el pago que hay que realizar. Entonces imagínense que tengan que pagar también por su giro de venta de software el mismo pago de riesgo para los trabajadores que tienen ese giro. Entonces es posible ir ante el IMSS y sacar distintos tipos de giro para tener distintos registros patronales con distintos porcentajes de riesgo. Entonces pudiera ser que algunos empleados que sí trabajan en la constructora tengan su registro patronal con su porcentaje de riesgo alto y algunos empleados tengan su registro patronal con una prima de riesgo menor. También recuerden que, por ejemplo, los asimilados manejan un tipo de riesgo pues diferente y no pagan el IMSS. Entonces ellos pues su registro patronal sería el 00000. Ok, y son las preguntas que hay hasta ahorita. Vamos a pasar entonces otra vez a seguir con la presentación para ver los temas que nos hacen falta ahí. Ya vimos pues dos reportes de forma general, pero pues oye Francisco, ¿cómo conozco todos los reportes de Compact y nóminas y cómo ubico dónde están? ¿Sale? Para obtener información detallada de cada uno de estos reportes o de los reportes que maneja el sistema, puedes hacerlo mediante el documento listado de reportes, al cual podemos acceder desde las búsquedas de Windows o bien desde la ruta C archivos de programa x86 compact nóminas listado de reportes. ¿Sale? Vamos viéndolo. Por ejemplo, si yo vengo aquí a la búsqueda de Windows, yo le pongo aquí listado de reportes. Se fijan, aquí hay varios. Listado de reportes de compact y contabilidad, listado de reportes de admin pack, etc. Como tengo todos los sistemas compact, pues me aparecen varios listados. Si quiero irme directamente para que me abra el de nóminas, puedo hacerlo también físicamente. Puedo irme a disco local C, a archivos de programa, a compact, a nóminas. Y aquí busco el archivo que se llama listado de reportes nóminas.mht. Básicamente esto lo va a abrir con mi explorador de internet que tenga como predeterminado en mi equipo. Y aquí me va a mostrar el listado de reportes correspondientes. Se fijan cada una de las secciones de reportes que tenemos en el menú de reportes. Por ejemplo, aquí de catálogos. Y aquí me muestra la información. Hace ratito yo ejecuté, por ejemplo, el de catálogo de empleados IMSS Infonavit. Aquí me dice, este reporte muestra los datos del empleado en lo referente al IMSS, con lo cual podrás verificar los datos con los que se van a llenar las fórmulas del Seguro Social.
y aquí vienen todas las columnas que maneja el reporte, vienen los distintos filtros que maneja, rango por registros patronales, rangos por departamentos, rangos por puestos, por código de trabajadores, por tipo de periodo, si deseo o no incluir empleados de baja. Otro que vimos fue el Cardex del empleado. Si me regreso al principio, aquí veo la sección ISRY. Tú le puedes dar un clic ahí y me va a mandar a los reportes de esa sección. O bien pude haberme ido hacia abajo hasta encontrarlo. Por aquí debe de venir el de Cardex del empleado. Aquí está. Me dice que el reporte del Cardex del empleado es el cardex.rpt. ¿Sale? Y este reporte permite conocer a detalle, periodo por periodo, cada una de las percepciones, deducciones u obligaciones de uno o varios empleados. Y aquí te da algunas recomendaciones de ese reporte. Al ejecutarlo podrás analizar la información como la integración del total de los conceptos, el histórico de los importes de percepciones, deducciones y obligaciones, el procedimiento del cálculo anual, días y verificar información. Me muestra qué columnas son las que se van a detallar, nos muestra los filtros que tiene el reporte, etcétera. Entonces aquí pueden ver todos los reportes correspondientes. ¿Sale? Cabe resaltar que también ya físicamente los archivos de reportes en Compact y Nómina se guardan en disco local C, Compact, Empresas, Reportes, hasta la carpeta Reportes y Nóminas. C, Compact, Empresas, Reportes, Nóminas, aquí es donde se guardan todos los reportes que maneja Compact y Nóminas. Asimismo, aquí es donde va a intentar guardar la información de los reportes cuando yo quiera exportar los archivos, ya sea a PDF, a Excel, a TXT correspondientemente o HTML. ¿Dudas con el archivo de verificación de reportes? Ok, aparentemente no hay dudas hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, lo que es la impresión de la lista de raya. Básicamente este es un documento en el cual se detalla por empleado y por departamento los importes pagados por la nómina de cada concepto. Esto para validar los importes a pagar a los trabajadores. Entonces la lista de rayas sirve para obtener estadísticas de pago por periodos y por departamentos. Si pagas tus nóminas en efectivo, este reporte te permite obtener un informe del reparto monetario y revisar los movimientos de percepción, deducción y obligaciones del periodo, inclusive de periodos ya autorizados, o sea, anteriores, o bien periodos que tenemos precapturados como son periodos futuros. Vamos viendo entonces un pequeño ejercicio de la impresión de la lista de raya. Ya aquí tengo a todos mis trabajadores. Ya revisé algunos que sus conceptos estén bien validados de IMSS y SR. Ya vi que el sistema está haciendo bien los cálculos conforme a lo que yo necesito. ¿Sale? Entonces ya por último quiero ver cuánto les voy a pagar pues, para realizarles su depósito correspondiente. Para ello se recomienda antes de realizar el pago revisar la lista de raya e imprimirla para pues archivar la información que se les va a pagar a los trabajadores, ya sea imprimirla en un archivo físico o bien en algún PDF correspondientemente. Para ello, lo que se recomienda para guardar toda esa información es la lista de raya. Este se encuentra en el menú de reportes, cálculos de nómina y tenemos la lista de raya, que es como lo hemos estado viendo ahorita, o bien la lista de raya en forma tabular, que es mandarla directamente a Excel. Voy a hacerlo con los reportes que hemos estado viendo ahorita para que me dé ciertos filtros y verlo en pantalla y ya yo decidir si lo mando a Excel, si lo mando a PDF, si lo mando a TXT según lo requiera. Entonces en cálculo de nómina lista de raya, aquí me dice que se recomienda haber calculado la nómina para que me muestre los importes correctos. Igual me muestra los filtros correspondientes. Se fijan, aquí me muestra los registros patronales, el ejercicio, el tipo de periodo y el número de periodo que me va a ejecutar. Siempre por default va a tomar el periodo vigente en el que estamos, pero yo puedo modificar estos datos si así lo requiero. Voy a darle aquí a ejecutar la lista de raya y vamos a ver que aquí me va a dar un conjunto de las percepciones que obtuvo el trabajador
y las deducciones que obtuvo el trabajador, generándome su neto a pagar correspondientemente por cada uno de ellos. Entonces aquí puedo ver de forma general cada uno de mis trabajadores cuánto se les va a pagar para determinar los totales. Ya si vemos, acá también pone el total de obligaciones y el reparto monetario en dado caso de que quisiéramos pagar en efectivo. Por ejemplo, ¿cuántos billetes de 500 necesitaríamos? De 500 necesitas 20 billetes, que serían 10,000 pesos. De 200 ocuparías un billete, que son 200 pesos. De 20 pesos ocupas un billete, que serían 20 pesos. De 10 pesos ocupas una moneda, que son 10 pesos. De 5 ocuparías una moneda, que son 5 pesos. Y ya la suma de todo esto me va a dar los 2,000, bueno, es que está más bajito, que son los netos a pagar. Aquí en la parte general. Y aquí me pone que serán los 18,033 correspondiente y queda un residuo de 95 centavos que no se podían pagar correspondientemente porque mi menor moneda pues no da para pagar esos 95 centavos entre los distintos trabajadores. Recuerden que la moneda con menor dígito yo dejé que era la de 50 centavos. Entonces si el pago a un trabajador es de menos de 50 centavos y pago en efectivo, pues no se lo puedo pagar. La suma de todos los residuos da 95 centavos. Y pues esta sería la lista de raya. Esta pues ya mencionamos que se puede mandar a PDF, a Excel, a HTML o a imprimir según se requiera. Por lo menos se recomienda que estén guardando los PDF por cada periodo con un nombre con el que lo identificamos. Por ejemplo, aquí voy a poner lista de raya, guión bajo, periodo 6. ¿Sale? Y ya yo sé que en C, Compact, empresas, reportes, nóminas, ahí me va a guardar ese reporte para poderlo ver en cualquier periodo. Y así si me piden alguna aclaración o chequeo del periodo 6, poder venir a ver en la lista de raya cuánto fue lo que se le pagó a cada uno de mis trabajadores correspondientemente, o ver bien cuánto fue el total del cual se realizó el pago tal cual. ¿Sale? ¿Dudas con la lista de raya? Ok, a ver, por ahí me comentan que se trabó la pantalla. Si me pueden corregir si ya se muestra correctamente. Vamos a cambiar la presentación ahí para que lo vean. Ok. Creo que tuve un detallito con el internet. Como que se me desconectó. Se me hizo un cambio de conexión entre las dos redes que tengo. Pero creo que ya está bien. Básicamente nos mostré la lista de raya tal cual lo muestra el sistema. Y por último, el último tema son las vistas. Las vistas son de gran utilidad debido a que tú puedes seleccionar cualquier campo de cualquier tabla del sistema sin tener ninguna restricción. De esta forma puedes hacer los reportes que tú consideres para tu nómina, ¿sale? Mediante las vistas conocerás rápidamente la información que tú quieres y además puedes crearle un formato para que tenga una mejor presentación, sin dado caso de que lo requieras. Para ver el detalle de las tablas de Compact y nóminas, podemos consultar el documento de la estructura de la base de datos que se encuentra en C, archivos de programa Compact, nóminas, bdd nóminas.pdf. ¿Sale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender esto de las vistas. Para entenderlos, hay que saber que el sistema maneja una base de datos y esa base de datos tiene distintas tablas que guardan toda la información del sistema ahí, desde los empleados, los departamentos, los puestos, los cálculos de la nómina por periodo, los tipos de periodos, los timbres, etcétera. ¿Sale? Para ver en qué tabla y qué tablas maneja el sistema, si yo me voy a disco local C, archivos de programa, Compact, nóminas, aquí voy a tener un archivo que se llama bddnominas.pdf. Este va a mostrar la estructura de la base de datos de Compact y nóminas. Donde aquí en la estructura yo puedo ver el menú del lado izquierdo en esta flechita
puedo ver cómo está estructurado el archivo y puedo ver cada una de las tablas que maneja y qué es lo que guarda esa tabla. La NOM 10.000 guarda las empresas, NOM 10.001 guarda los empleados, NOM 10.002 los periodos, NOM 10.003 departamentos. Por ejemplo, si yo veo la NOM 10.001 que son los empleados, y aquí me dice qué índices manejan y qué columnas o qué información guarda dentro de esta tabla, ¿sale? Y así sucesivamente. No vamos a entrar mucho aquí a detalle, simplemente saber que aquí pueden encontrar la información de las distintas tablas con la información de cada uno de los campos y qué valores permite cada uno de esos campos. Por ejemplo, el estado civil únicamente permite la C de casado, la S de soltero, la V de viudo y la D de divorciado. El sexo únicamente masculino y femenino correspondientemente, y así sucesivamente. Esto me va a servir para que dentro del sistema tenemos en el menú Vista el módulo de vistas. Este módulo de vistas les permite al usuario generar de forma rápida reportes que requiera. Por omisión ya vienen ciertos reportes creados aquí en el módulo de vistas. Por ejemplo, el de empleados, Cardex del empleado histórico, Cardex del empleado actual, incidencias históricas, incidencias actuales, acumulados por empleado, etc. Supongamos que requieren un reporte similar al que veíamos hace ratito donde te mostraba los números de seguro social y el registro patronal. Pero si recuerdan, el reporte por parte del sistema se ve un poco encimado. A lo mejor lo quieren un poco más como una forma tabular, como de tabla, como es este caso que andamos visualizando aquí. Si ellos lo que requieren es eso, pueden darle aquí en el botón Nueva Vista y te va a decir qué campos requieres de qué tabla. Por ejemplo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo requiero de la tabla de empleados, le puedo dar aquí en el signo de más. Requiero ver el código del empleado, el nombre del empleado, su apellido paterno, su apellido materno. Quiero ver, en este caso, el RFC. Quiero ver su moclave. Quiero ver su número de seguro social. ¿Sale? Y así sucesivamente puedo ir marcando los campos que yo deseo visualizar. Si es un campo que no viene aquí, por ejemplo, si quisiéramos ver, no sé, también de qué departamento corresponde, yo de la tabla de departamentos, pues irá, muéstrame también el número del departamento y el nombre del departamento al que pertenece ese empleado. Y así sucesivamente puedo hacer una combinación de las distintas tablas según lo requiera. Del lado derecho me va a poner los campos correspondientes, ¿sale? Una vez que ya tengo los campos que deseo visualizar, le doy en guardar y me va a pedir un nombre para la vista. Voy a poner aquí personalizada. Aceptar. Y lo que va a hacer el sistema es me va a agregar una nueva pestaña que se va a llamar como yo la creé, personalizada, con la información que le dije que me mostrara. El código del empleado, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la parte inicial del RFC, la homoclave. Si recuerdan aquí, para que el RFC con Packing Nómina no lo guarda en un solo registro, sino que el RFC lo conforma del RFC, que es la parte del nombre, la fecha de nacimiento y la homoclave. El número de seguro social, el número del departamento, el nombre del departamento, pude haber puesto el puesto, etcétera, según se vaya requiriendo. Y así me puede servir para detectar información de importes, información de incidencias o bien campos que me hace falta capturar dentro de mis distintos catálogos, según lo requiera cada usuario. ¿Sale? Si yo cierro ese módulo y lo vuelvo a abrir, vistas, módulo de vistas, podemos ver que la pestaña sigue quedando ahí. Si en algún momento deseo modificarla para agregarle o quitarle columnas, puedo dar en la parte superior en la opción de configurar vista. Y aquí se fijan, me la abre para seguir yo editando en dado caso de que quiera modificar la vista correspondiente.
Si yo deseo eliminar esa vista definitivamente completa hasta toda la pestaña, puedo darle aquí en eliminar vista. Si ya tenía abierto el módulo y alguien trabaja en el sistema, captura más incidencias, captura más empleados, si yo digo que me aparezcan aquí los empleados nuevos que capturaron, nada más le doy aquí en refrescar y refrescaré la información mostrándome la información actualizada. Si requieren manejar esta información para darle un reporte a algún gerente, a algún director, graficarla, sacar estadísticas, hacer hojas dinámicas en Excel, esto se puede exportar en cualquier momento a Excel. Para ya teniendo en Excel la información, puedan trabajarla y modificarla según lo requieran, ¿sale? Hacer gráficos, mostrar la información, etcétera. Aquí me dice que la extensión no corresponde a Excel, no importa. Vamos a darle que si deseamos abrirlo de todos modos. Y se fijan de todos modos si lo abre. Y ya en el Excel puedo inclusive filtrar información. Por ejemplo, sabes que quiero ver nada más los trabajadores que pertenecen a ventas. Ahí va, a ventas, aceptar. Y ya me hace un filtro únicamente los trabajadores que trabajan en ventas. Quiero ver únicamente los de generación de conocimiento. Y me muestra los de generación de conocimiento. ¿Sale? Entonces puedo empezar aquí a filtrar información según lo requiera o ver a todos otra vez. Este sería el módulo de vistas correspondientemente. ¿Sale? Cabe resaltar que también se pudiera exportar aparte de Excel hacia TXT. En dado caso de que se requiera, separado por tabuladores o separadores. Dudas que tengan aquí con el módulo de vistas. Ok, Sócrates ahí pregunta que si hay alguna forma de imprimir los sobrerecibos y o recibos de nómina en un solo PDF. Sí, sin embargo, aquí la configuración no es tal cual del sistema de nóminas. La configuración tendría que hacerse con tu generador de PDF. Normalmente el sistema de nómina maneja el PDF Creator, el cual se tendría que entrar al PDF Creator y configurar que el tipo de hoja simulada que tiene el PDF Creator no sea una hoja carta, ni una hoja tamaño oficio, ni una hoja con un tamaño específico, sino que sea papel continuo. Ya que recuerde que el PDF Creator lo que hace es simula una impresión hoja por hoja. Entonces, cuando tú mandas a imprimir, simula que imprime la hoja 1 y luego cuando imprime la hoja 2 genera un archivo nuevo. Entonces, si tú le pones que es papel continuo, te va a generar todas las impresiones en un solo documento PDF. Pero esto ya sería más bien configuración ahí de tu generador de PDF que manejes. Lo que te recomendaría sería buscar a lo mejor en YouTube un tutorial de cómo configurar una hoja continua en tu generador de PDF que tengas, llámese PDF Creator, llámese Pilot, llámese etcétera. ¿Sale? Ok, el tema de hoy fue un poco más corto que los dos anteriores. Con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. Ya en un momento más terminó de subir la sesión 2, que fue la que di el día viernes. Ya tengo la liga de YouTube, ya simplemente nada más para publicarlo. Entonces en una media hora ya va a estar disponible en mi gestión. Y hoy por la tarde, más tarde al día de mañana, ya va a estar disponible la parte de la sesión 3, que es la que estamos teniendo ahorita. Entonces sería todo de mi parte. Un servidor Francisco Delgadillo pues queda a sus órdenes. Y pues les pido por favor que nos ayuden a contestar la encuesta para seguir mejorando. Ahorita que finalicemos la sesión, se les va a mandar a detonar para contestar la encuesta. Si me ayudan a contestarla, pues para mejorar en la parte de las sesiones, para ver también qué otros temas les gustaría que les brindáramos. Sería todo de mi parte por el día de hoy. Hasta luego.